¿Y si te dijera que Dios te ha estado hablando, pero no has sabido escucharlo? Dios envía señales todo el tiempo, pero muchos no tienen el discernimiento para reconocerlas. El discernimiento es un don poderoso que te permite ver lo que otros no ven, comprender lo que Dios quiere para tu vida y evitar las trampas del enemigo. Hoy descubrirás cómo activar este don y cómo interpretar las señales divinas que han estado frente a ti todo este tiempo. No es coincidencia que estés viendo este video. Dios te ha traído aquí por una razón. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales, y dale me gusta. Con este acto estarás demostrando tu fe y ayudando a que más personas reciban este mensaje. Quédate hasta el final, porque en la enseñanza número 12 compartiré una clave que puede transformar tu vida espiritual. Antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero recordarte algo especial. Muchas personas me preguntan cómo profundizar aún más su comunión con Dios y encontrar respuestas más claras en su vida. Por eso, preparé un material exclusivo que puede transformar tu caminar espiritual. Y te aviso, las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado, así que después de este video, no dejes de verlo. Ahora, volvamos al estudio. La Biblia nos cuenta que, cuando Salomón se convirtió en rey, Dios le dio una oportunidad única. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Primera Reyes 3:5. Imagina por un momento que Dios te hiciera esta misma oferta. ¿Qué pedirías? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Larga vida? Pero Salomón no pidió nada de eso. En lugar de pensar en su propio beneficio, pidió sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia. Y Dios se agradó tanto de su petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honor y prosperidad. Aquí hay una clave espiritual muy poderosa. Cuando priorizas la sabiduría de Dios sobre tus propios deseos, todo lo demás viene por añadidura. Discernimiento. El poder de ver más allá de lo visible. El discernimiento espiritual no es solo saber diferenciar entre el bien y el mal, sino también reconocer la voluntad de Dios en situaciones que parecen confusas. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas donde no sabemos qué camino tomar. En esos momentos, Dios ya nos ha dado señales, pero nuestra falta de discernimiento nos impide verlas. Piénsalo. ¿Cuántas veces le has pedido dirección a Dios y luego has dudado de la respuesta? Salomón tuvo que tomar decisiones difíciles, como la famosa historia de las dos mujeres que peleaban por un bebé. Su discernimiento le permitió revelar la verdad donde otros solo veían confusión. Así también, en tu vida, habrá momentos donde deberás distinguir lo que viene de Dios de lo que es una trampa del enemigo. El discernimiento transforma tu vida. Si hoy aprendes a desarrollar el discernimiento espiritual, comenzarás a ver el mundo con nuevos ojos. Podrás reconocer cuando Dios te está hablando, cuando el enemigo está tratando de engañarte y cuando una oportunidad es realmente un propósito divino. Pero para eso hay un principio clave que necesitas comprender, y es lo que veremos en el siguiente punto: las formas en las que Dios nos habla y cómo podemos aprender a escucharlo. Dios siempre está hablando, pero muchas veces somos nosotros los que no sabemos escuchar. Su voz puede manifestarse de diversas maneras, y si no aprendemos a reconocerla, corremos el riesgo de pasar por alto señales clave para nuestra vida. 1. A través de su palabra. La Biblia es el canal más claro por el cual Dios nos habla. Cada historia, enseñanza y parábola contiene principios eternos que pueden iluminar nuestro camino. Pero aquí está el problema. Muchas personas buscan respuestas en todas partes, menos en la Escritura.
Cuando enfrentes una decisión difícil, pregúntate, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Si no conoces la Biblia, será difícil reconocer su voz. Pero cuando la estudias y meditas en ella, el Espíritu Santo traerá a tu mente los versículos que necesitas en el momento exacto. 2. A través de la paz interior o inquietud espiritual, Dios no solo nos habla con palabras, sino también con sensaciones en nuestro espíritu. Si estás considerando tomar una decisión y sientes una profunda paz, es posible que Dios te esté confirmando que vas por el camino correcto. Pero si por el contrario hay inquietud en tu corazón, puede ser una advertencia para que te detengas. Muchas veces ignoramos esta señal porque queremos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios. Pero escucha, el discernimiento requiere obediencia. 3. A través de circunstancias y puertas abiertas o cerradas, Dios es el dueño de los tiempos y las oportunidades. A veces, Él nos guía cerrando puertas que no son para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos. Puede que hayas querido un trabajo, una relación o un proyecto que no se dio, pero luego comprendiste que Dios tenía algo mejor para ti. 4. A través de otras personas, Dios puede usarnos los unos a los otros para hablarnos. Un consejo sabio de alguien con madurez espiritual puede ser una respuesta directa de Dios a una situación que estás viviendo. Cuidado con las falsas señales. No todo lo que parece una señal lo es. El enemigo también puede disfrazar sus mentiras para hacernos creer que algo viene de Dios cuando en realidad es un engaño. Es por eso que necesitamos discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es algo automático, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, la práctica y la comunión con Dios. Muchas personas piensan que pueden confiar en su intuición sin más, pero la realidad es que nuestra mente y emociones pueden engañarnos. Si queremos reconocer verdaderamente las señales de Dios, debemos aprender a afinar nuestro espíritu y protegernos de falsas señales. 1. Una relación cercana con Dios es clave. El discernimiento espiritual se fortalece en la presencia de Dios. Cuanto más tiempo pases en oración y meditación en su palabra, más sensible serás a su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si no estamos cerca del pastor, ¿cómo reconoceremos su voz en medio del ruido del mundo? 2. No te apresures en tomar decisiones. Muchas personas caen en engaños porque actúan impulsivamente. El discernimiento requiere paciencia. Dios nunca te empujará a tomar decisiones apresuradas. Él te guiará con paz y claridad. Antes de actuar, busca confirmación en la palabra, en la oración y a través de personas sabias en la fe. 3. El Espíritu Santo es tu Maestro Jesús. Prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Si queremos discernir correctamente, debemos depender de Él. No confíes solo en tu lógica o en lo que parece correcto a los ojos humanos. Pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad. 4. Examina todo a la luz de la Biblia. Las falsas señales suelen ser muy sutiles. Satanás puede disfrazar sus mentiras con apariencia de verdad, pero si comparas cada mensaje, visión o revelación con la Escritura, podrás detectar si realmente viene de Dios. Si algo contradice la palabra, no viene de Él. 5. Cuidado con las emociones engañosas. No todo lo que se siente bien es correcto. Muchas veces confundimos nuestras emociones con la voz de Dios. Es por eso que necesitamos una base firme en la verdad, porque nuestras emociones pueden fluctuar, pero la palabra de Dios permanece inmutable. 6. Busca consejo de personas. Con madurez espiritual no enfrentes tus dudas solo.
Dios nos dio una comunidad para apoyarnos. Si tienes incertidumbre sobre algo, busca la guía de pastores o creyentes maduros en la fe. Un buen consejo puede evitarte grandes errores. 7. Aprende a identificar las señales de advertencia. A veces, Dios nos habla a través de alarmas espirituales. Puede ser una sensación en tu corazón, una palabra que se repite en diferentes lugares, o incluso sueños que te advierten sobre algo. Cuando Dios te avisa, no ignores su voz. Conclusión de este bloque. El discernimiento espiritual es un don que crece con la práctica y la comunión con Dios. Cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más clara será su voz en nuestra vida. En el siguiente bloque hablaremos de cómo diferenciar entre una prueba de Dios y un ataque del enemigo, para que nunca más confundas los procesos espirituales que enfrentas. Muchas personas se confunden cuando enfrentan dificultades. Se preguntan, ¿Dios me está probando o el enemigo me está atacando? A veces, en medio de la batalla, no sabemos si debemos resistir o si es Dios quien nos está formando. Pero la Biblia nos da claves importantes para discernir la diferencia entre una prueba divina y un ataque satánico. 1. Las pruebas de Dios buscan purificarte. Los ataques del enemigo buscan destruirte. Dios nunca te pondrá en una situación para hacerte caer en pecado, pero sí permitirá pruebas para fortalecer tu fe. Un ataque del enemigo, en cambio, busca destruir tu relación con Dios, sembrar dudas y hacerte perder el propósito. Ejemplo bíblico. Cuando Dios probó a Abraham al pedirle que sacrificara a Isaac, Génesis 22, no lo hizo para destruirlo, sino para fortalecer su fe. Pero cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, su intención era hacerlo, caer en pecado y desviarlo de su misión. Esa es la gran diferencia. 2. Las pruebas de Dios traen crecimiento. Los ataques del enemigo traen confusión y desesperación. Si algo te está llevando a un estado de desesperación, miedo extremo, o duda sobre el amor de Dios, es probable que sea un ataque del enemigo. Dios nunca trae confusión ni condenación. Él nos disciplina con amor, pero siempre con un propósito claro. Ejemplo bíblico. Job sufrió ataques terribles de Satanás, pero Dios los permitió con un propósito mayor. Aunque Job pasó por mucho dolor, al final salió más fuerte, más bendecido y con una relación más profunda con Dios. Job 42:10. 3. Los ataques del enemigo te alejan de Dios. Las pruebas de Dios te acercan más a Él. Si en medio de la lucha sientes un deseo creciente de buscar a Dios, orar y depender más de Él, es una prueba que fortalecerá tu fe. Pero si empiezas a sentir apatía espiritual, ganas de dejar la oración, alejarte de la iglesia y abandonar tu propósito, entonces es un ataque del enemigo. Ejemplo bíblico. Pedro fue probado por Dios cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Juan 21:15-17. Fue difícil para él, pero lo llevó a reafirmar su amor por Cristo. En cambio, Judas fue atacado por Satanás y su remordimiento lo llevó a la desesperación y a la muerte. Mateo 27:5. 4. ¿Cómo responder a cada situación? Cuando Dios te prueba, permanece firme en la fe, sabiendo que es para tu crecimiento. Confía en sus promesas y no te desesperes. Agradécele a Dios en medio de la prueba, porque algo bueno saldrá de ella. Cuando el enemigo te ataca, resiste con la palabra de Dios. Efesios 6:17. Usa la autoridad de Cristo para reprender al diablo. Lucas 10:19. Rodéate de hermanos en la fe que oren contigo. Conclusión de este bloque. Las pruebas y los ataques pueden parecerse, pero cuando aprendemos a discernir su origen, podemos enfrentarlos de la manera correcta. En el próximo bloque,
hablaremos de las señales más comunes que Dios usa para hablarnos y cómo podemos interpretarlas correctamente. Dios se ha comunicado a lo largo de la historia de muchas formas, y una de las más poderosas es a través de sueños y visiones. En las Escrituras encontramos ejemplos de cómo Dios reveló su voluntad de manera sobrenatural, dándole a aquellos que recibieron estos mensajes una dirección clara y a veces hasta un llamado. Pero, ¿cómo saber si un sueño o visión es realmente de Dios o simplemente una obra de nuestra mente? La Biblia como base para discernir. Todo sueño o visión debe alinearse con lo que la Biblia enseña. Si el mensaje recibido va en contra de los principios divinos, entonces no es de Dios. Dios nunca te revelará algo que esté fuera de su palabra. Por eso, antes de considerar que un sueño es una señal divina, siempre compáralo con las Escrituras. Ejemplo bíblico. En el libro de Daniel, vemos cómo Dios le mostró al rey Nabucodonosor un sueño que predijo el futuro de los imperios mundiales. Daniel fue el único que pudo interpretar el sueño correctamente, porque tenía una relación íntima con Dios y sabía cómo reconocer la voz del Señor. Daniel 2, 19-23. Sueños con propósito divino. Cuando Dios te habla a través de un sueño, siempre tiene un propósito. Puede ser una advertencia, una guía o incluso un mensaje de consuelo. Los sueños que vienen de Dios no son confusos ni ambiguos, sino que están llenos de claridad y revelan algo que te acerca a su voluntad. Ejemplo bíblico. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que le mostraban su futuro y su propósito en el plan divino. Génesis 37, 5-11. Aunque sus hermanos no entendieron los sueños, el tiempo lo reveló. Y Dios usó esos sueños para colocar a José en una posición de poder, para que pudiera salvar a su familia en tiempos de hambre. Las visiones como revelaciones de futuro. Las visiones son otra forma en que Dios se comunica, a menudo mostrando eventos futuros o la voluntad divina de manera visual. Las visiones son claras y específicas, y tienen el poder de transformar la vida de quien las recibe. Sin embargo, a veces, estas visiones pueden ser acompañadas de una sensación de urgencia o asombro. Ejemplo bíblico. El apóstol Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que no debía considerar impuros a los gentiles. Hechos 10, 9, 16. Esta visión fue clave para que el Evangelio se extendiera a las naciones no judías, cambiando la dirección de la iglesia primitiva. Pruebas para discernir la autenticidad de un sueño o visión. No todos los sueños y visiones provienen de Dios. El enemigo también puede tratar de engañarnos a través de pensamientos y revelaciones falsas. Para discernir si lo que has experimentado es realmente de Dios, pregúntate, ¿este sueño o visión me lleva a acercarme más a Dios o me aleja de Él? ¿Este mensaje está en armonía con la palabra de Dios? ¿Siento paz en mi corazón al pensar en este sueño, o me siento confundido o perturbado? La paz de Dios es uno de los mayores testigos de que una revelación proviene de Él. Si sientes una paz inexplicable al considerar el sueño o la visión, es una señal de que es una revelación divina. Si por el contrario te deja inquieto o te hace sentir temor sin propósito, es posible que no sea de Dios. El rol de la oración y el discernimiento espiritual. Si tienes dudas sobre un sueño o visión, lo más sabio es orar. Pide a Dios que te dé claridad, porque Él es fiel para revelarte la verdad. Además, busca la dirección de líderes espirituales que puedan ayudarte a discernir el mensaje. El Espíritu Santo es tu guía y te llevará a toda la verdad. Ejemplo bíblico. Cuando Daniel recibió visiones que no entendía completamente, oró fervientemente y buscó la interpretación a través de Dios. Daniel 9:3.
la oración y el discernimiento lo guiaron a comprender el mensaje divino. Si este mensaje está tocando tu corazón, necesito contarte algo. Hay secretos espirituales que no caben en un solo video, y por eso preparé un material especial para aquellos que quieren ir más profundo en la presencia de Dios. Si sientes que esta palabra es para ti, no ignores este llamado, pero date prisa. Las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora sigamos con este estudio, porque la próxima revelación puede ser exactamente lo que estabas esperando. Dios es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida, y a menudo usa los eventos cotidianos como una manera de hablarnos y guiarnos. Las situaciones que parecían ser meras coincidencias o simples desafíos pueden ser, de hecho, las señales divinas que Él utiliza para mostrarnos su voluntad. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo una circunstancia es realmente una señal de Dios y cuándo es solo el flujo natural de la vida? El control soberano de Dios sobre las circunstancias. Dios no está lejos de nuestras vidas, ni ajeno a nuestras situaciones. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que nos rodea y en su sabiduría usa las circunstancias para hablarnos, corregirnos o guiarnos en la dirección correcta. A veces, las dificultades y las pruebas son precisamente lo que Dios usa para enseñarnos lecciones importantes o prepararnos para lo que está por venir. Ejemplo bíblico. Cuando Moisés huyó de Egipto y pasó años en el desierto, parecía que su vida había tomado un giro inesperado. Sin embargo, esa circunstancia fue clave para su llamado a liberar al pueblo de Israel. Éxodo 3:1-10. Si Moisés no hubiera estado en ese desierto en ese momento preciso, nunca habría experimentado la visión de la zarza ardiente que lo conectó con el propósito divino para su vida. Las puertas abiertas y cerradas como señales divinas. A veces, Dios usa las puertas abiertas o cerradas para guiarnos. Un trabajo que parece prometedor puede cerrarse de repente, o una oportunidad que nunca imaginamos puede abrirse de manera inesperada. Las puertas abiertas no siempre son el camino fácil, y las cerradas no siempre son un obstáculo. Ambas son formas en que Dios actúa para guiarnos a su voluntad. Ejemplo bíblico. En Hechos 16, Pablo intentó entrar en varias regiones para predicar, pero Dios cerró las puertas una y otra vez. Finalmente, fue guiado a Macedonia a través de una visión, y esa obediencia a una puerta cerrada resultó en la expansión del Evangelio en Europa. Hechos 16, 6-10. Las pruebas como señales de crecimiento y purificación. Las pruebas y dificultades que enfrentamos a menudo son las herramientas que Dios utiliza para formarnos. A través de las pruebas, podemos aprender a depender de Dios, a fortalecer nuestra fe y a acercarnos más a Él. Las circunstancias difíciles no son un castigo, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro carácter. Ejemplo bíblico. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente, parecía estar lejos de cumplir el sueño que Dios le había dado. Sin embargo, cada paso de su sufrimiento estaba bajo el control divino y cada circunstancia estaba sirviendo para prepararlo para el lugar de liderazgo que Dios tenía preparado para él. Génesis 45, 5-8. La paz de Dios en medio de la incertidumbre. A veces, en medio de las circunstancias más complicadas, podemos experimentar una paz inexplicable. Esta paz no proviene de la situación misma, sino de la presencia de Dios en medio de ella. La paz de Dios es un indicativo de que estamos caminando en su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Ejemplo bíblico.
El apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones y dificultades durante su ministerio. A pesar de esto, él experimentó una paz interior que solo puede venir de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: «Y la paz de Dios, que sobrepasa y todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz fue una señal de que Dios estaba con él, guiándolo a través de las circunstancias difíciles. El discernimiento espiritual para interpretar las circunstancias. No todas las circunstancias son claras al principio y algunas pueden parecer desconcertantes. Aquí es donde entra en juego el discernimiento espiritual. Al confiar en el Espíritu Santo y buscar su guía a través de la oración y la reflexión en la palabra de Dios, podemos interpretar correctamente las circunstancias que nos rodean y ver cómo Dios está obrando a través de ellas. Ejemplo bíblico: en 1 Samuel 23:1-14, vemos cómo David buscó la dirección de Dios a través de oraciones y decisiones basadas en el discernimiento divino. En medio de su huida de Saúl, Dios le mostró qué hacer en cada circunstancia, guiándolo con claridad a través de situaciones complejas. Conclusión de este bloque: las circunstancias son una de las formas más comunes en que Dios nos habla. A través de puertas abiertas, pruebas, oportunidades y dificultades, Él nos guía a su propósito para nuestras vidas. Si confiamos en Él, buscaremos su dirección y oraremos con fe. Podremos ver cómo Él usa las circunstancias para llevarnos a donde Él quiere que estemos. En el próximo bloque, exploraremos cómo las señales de Dios se manifiestan a través de la naturaleza y cómo podemos ver su presencia en el mundo que nos rodea. Tomar decisiones es una parte constante de nuestra vida y es fácil sentirnos perdidos o inseguros al tomar caminos importantes. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo es una de las mayores señales de que Dios nos guía en nuestro caminar. ¿Cómo podemos confiar en esta guía divina al tomar decisiones cruciales en nuestra vida? La promesa de guía divina. Jesús nos dejó una promesa poderosa. El Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos en toda verdad. No estamos solos en nuestro viaje espiritual. El Espíritu Santo está presente, guiándonos, hablándonos y mostrándonos el camino correcto. En medio de la confusión y el caos, podemos encontrar consuelo al saber que Dios nunca nos deja sin dirección. La paz interior como señal de la voluntad de Dios. Uno de los modos más claros en los que el Espíritu Santo nos guía es a través de la paz interior. Cuando enfrentamos una decisión importante, la paz de Dios en nuestro corazón es una señal clara de que estamos en el camino correcto. La paz no significa ausencia de dificultades, sino una sensación de serenidad que solo Dios puede proporcionar. Si tomas una decisión y experimentas paz, es probable que estés alineado con la voluntad de Dios. La incomodidad como señal de advertencia. Por otro lado, cuando algo no está en línea con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo puede hacernos sentir incomodidad o ansiedad. Es un mecanismo divino de advertencia para que no sigamos un camino que no nos beneficiará espiritualmente. Esta incomodidad no es para atemorizarnos, sino para alertarnos de que necesitamos detenernos, orar y buscar la dirección de Dios. La dirección a través de la sabiduría divina. El Espíritu Santo también nos da sabiduría divina. A veces, la respuesta a nuestras preguntas no está en señales grandiosas o milagrosas, sino en el consejo sabio que viene a través de la lectura de las Escrituras o de otros creyentes. El Espíritu Santo usa el conocimiento de la palabra de Dios para iluminar nuestra mente y guiarnos en decisiones que reflejen la voluntad de Dios. Al buscar sabiduría en la palabra, abrimos el canal de comunicación con Dios. La importancia.
De la oración constante. La oración es la clave para recibir la dirección del Espíritu Santo. Al mantenernos en comunión con Dios, estamos más abiertos a escuchar su voz y más dispuestos a seguir la guía divina. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos permite alinear nuestros deseos con su voluntad. Cuanto más oramos, más claras se vuelven las señales que Dios nos da. La reflexión y la meditación sobre la palabra de Dios son prácticas espirituales fundamentales que nos ayudan a discernir las señales de Dios en nuestra vida. A menudo estamos tan ocupados con las demandas del día a día que nos olvidamos de dedicar tiempo a meditar en las Escrituras. Sin embargo, cuando hacemos de la meditación un hábito, podemos conocer más profundamente la voluntad de Dios y reconocer sus señales con mayor claridad. La palabra de Dios como lámpara a nuestros pies. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Salmo 119, 105. Esta luz no solo ilumina el camino, sino que también nos ayuda a discernir las señales divinas que aparecen en nuestra vida cotidiana. Al meditar en la Escritura, podemos ver las situaciones desde la perspectiva divina, entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. La meditación como clave para escuchar la voz de Dios. Cuando nos detenemos y reflexionamos en la palabra de Dios, podemos escuchar su voz más claramente. La meditación nos permite dejar de lado las distracciones y concentrarnos completamente en lo que Dios nos está diciendo. A medida que reflexionamos sobre los versículos que leemos, el Espíritu Santo trae revelaciones a nuestro corazón y nos guía hacia un entendimiento más profundo de su voluntad. La importancia de aplicar la palabra a nuestra vida. La meditación no solo es un ejercicio intelectual, debe ser un proceso transformador. Al meditar, no solo leemos la palabra, sino que la aplicamos a nuestra vida diaria. Preguntarnos cómo podemos vivir de acuerdo con lo que estamos aprendiendo nos ayuda a entender cómo Dios nos está guiando. La reflexión continua en las Escrituras nos permite tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad divina. Escuchar al Espíritu Santo a través de la meditación. A medida que meditamos en la palabra, el Espíritu Santo se convierte en nuestro Maestro. Él nos ayuda a comprender lo que Dios quiere decirnos a través de las Escrituras y cómo esas enseñanzas se aplican a nuestras vidas. La meditación es una manera de abrirnos a la guía interna del Espíritu Santo, quien nos da el discernimiento necesario para reconocer las señales de Dios en nuestro entorno. El impacto de la meditación diaria en nuestra vida espiritual. La meditación diaria en la palabra no solo nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, sino que transforma nuestra vida espiritual. Al hacerlo, desarrollamos una sensibilidad espiritual mayor, lo que nos permite reconocer las señales divinas en momentos de quietud y en momentos de acción. La práctica constante de la meditación fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para escuchar su voz más claramente. Las pruebas y dificultades son una parte inevitable de la vida cristiana. Sin embargo, a través de las pruebas, Dios a menudo nos habla y nos guía de maneras poderosas. Las dificultades no solo son momentos de sufrimiento, sino también oportunidades divinas para discernir las señales de Dios en medio de la adversidad. Las pruebas como medio para fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos abrumados o incluso desesperados. No obstante, las Escrituras nos enseñan que las pruebas producen perseverancia y que la fe se fortalece en los momentos de adversidad. Santiago 1:2-4.
Estas pruebas, aunque dolorosas, son un medio por el cual Dios nos prepara para algo más grande. Es en este proceso que aprendemos a discernir las señales de su presencia y su voluntad para nuestras vidas. Dios habla a través de nuestras luchas. En medio de la tormenta, muchos de nosotros buscamos respuestas. A veces, las respuestas no vienen inmediatamente, pero Dios utiliza las dificultades para hablar a nuestro corazón. Cuando pasamos por un valle oscuro, es común preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñarme Dios? En estos momentos, es fundamental recordar que Dios usa incluso las pruebas más duras para guiarnos, y a través de ellas podemos aprender a reconocer sus señales. La paz en medio de las dificultades, como señal de dirección divina, es posible que, en medio de una gran prueba, experimentemos una paz inexplicable. Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz es una señal clara de que estamos en el camino que Dios ha diseñado para nosotros, a pesar de las dificultades. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias sean desafiantes, Dios está en control y nos guía a través de ellas. El Espíritu Santo como consolador en las pruebas. El Espíritu Santo es nuestro consolador, y es durante las pruebas que su presencia se vuelve más real. Cuando nos sentimos impotentes o perdidos, Él nos da la fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios y nos sostiene en nuestros momentos de debilidad. Al reconocer su obra en nuestras vidas, aumenta nuestro discernimiento sobre lo que Dios está haciendo en nuestra situación. Aprender a ver las pruebas como oportunidades de discernimiento. En lugar de ver las pruebas como obstáculos insuperables, podemos aprender a verlas como oportunidades para crecer en discernimiento espiritual. Al enfrentar una dificultad, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Las pruebas son momentos en los que Dios nos revela su voluntad, nos muestra nuestra dependencia de Él y nos invita a caminar más cerca de su propósito. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. A través de la oración constante, mantenemos nuestra conexión con Dios y abrimos nuestro corazón para escuchar su voz. La oración no solo es un momento para presentar nuestras peticiones, sino también un espacio sagrado para recibir revelaciones divinas y discernir las señales que Dios nos envía. La oración como medio de comunicación con Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que abrimos un canal para que Él se comunique con nosotros. Es en la oración donde podemos recibir dirección clara, consuelo y comprensión sobre las situaciones que estamos viviendo. A través de la oración constante, nuestro discernimiento espiritual se agudiza y somos capaces de reconocer las señales de Dios más fácilmente. La importancia de escuchar en la oración. A menudo, cuando oramos, nos concentramos en expresar nuestras necesidades y deseos. Sin embargo, la oración también debe ser un momento para escuchar la voz de Dios. A través del silencio y la meditación, el Espíritu Santo nos guía en la dirección correcta, revelándonos lo que necesitamos saber en cada situación. Si aprendemos a escuchar, podemos reconocer las señales de Dios que nos llaman a actuar o a esperar. La oración de intercesión y discernimiento. La intercesión es un acto poderoso de oración en el que pedimos a Dios por otras personas. En estos momentos, el Espíritu Santo nos da discernimiento sobre cómo orar por los demás y sobre las necesidades espirituales que debemos abordar. La intercesión no solo cambia las vidas de los demás, sino que también fortalece nuestra capacidad de discernir las señales de Dios en nuestra propia vida.
El discernimiento de la voluntad de Dios a través de la oración persistente. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato. La persistencia en la oración es clave para recibir respuestas claras de Dios. Al orar continuamente por una situación, Dios nos va mostrando gradualmente su voluntad, ya sea cerrando puertas o abriéndolas. En estos momentos de oración continua, desarrollamos una mayor sensibilidad espiritual y una comprensión más profunda de las señales que Él está enviando. El Espíritu Santo como guía en la oración. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestra vida de oración. Él es el que nos guía y nos da palabras cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8:26. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, nuestro discernimiento se ve transformado y somos capaces de reconocer con claridad las señales de Dios, incluso en medio de situaciones confusas o inciertas. La meditación en la palabra de Dios es una de las prácticas más efectivas para desarrollar un discernimiento espiritual profundo. Cuando dedicamos tiempo a estudiar y meditar las Escrituras, nos acercamos a la mente de Dios, y su sabiduría comienza a formar nuestras decisiones, pensamientos y perspectivas. A través de la palabra, aprendemos a reconocer las señales que Dios nos da para guiar nuestras vidas. La importancia de meditar en las Escrituras. La Biblia es la guía definitiva para nuestra vida cristiana. Al meditar en sus palabras, nuestro corazón y mente se alinean con la voluntad de Dios. La meditación en la palabra no es solo una lectura superficial, sino un proceso profundo en el que reflexionamos, oramos y dejamos que las Escrituras transformen nuestro ser. Es en la meditación donde Dios revela muchas de sus señales y propósitos, mostrándonos claramente el camino que debemos seguir. La palabra como lámpara que ilumina nuestro camino. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos ayuda a ver las señales que Él coloca en nuestro camino. En momentos de incertidumbre, la Biblia se convierte en nuestra brújula. Cada versículo y cada pasaje tienen la capacidad de guiarnos hacia decisiones sabias y discernir lo que Dios quiere para nosotros en ese momento. El poder de las promesas de Dios en la meditación. Meditar en las promesas de Dios fortalece nuestra fe y nos da la confianza para tomar decisiones. Las promesas de Dios son como señales claras de su fidelidad y dirección en nuestras vidas. Al meditar en ellas, podemos ver más claramente cómo Dios está trabajando en nuestras circunstancias, mostrándonos la dirección correcta y el propósito divino en cada área de nuestra vida. La meditación como herramienta para la revelación divina. Muchas veces, la respuesta de Dios a nuestras preguntas y preocupaciones viene a través de una profunda meditación en la palabra. Cuando tomamos tiempo para sumergirnos en las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela aspectos de su voluntad que no habíamos visto antes. La meditación nos abre los ojos a las señales que están presentes en nuestras vidas y nos permite ver lo que Dios quiere que veamos, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Discernir los caminos de Dios a través de la reflexión bíblica. Reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas nos ayuda a discernir si estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Muchas veces, las señales de Dios pueden parecer sutiles, pero cuando meditamos en su palabra, empezamos a ver las conexiones y el propósito detrás de nuestras experiencias y decisiones. La meditación bíblica nos permite reconocer con claridad las señales que Dios ha puesto en nuestro camino y nos da la sabiduría para actuar de acuerdo con su voluntad. La oración es un canal vital de comunicación con Dios,
y uno de los medios más poderosos para desarrollar el discernimiento espiritual. A través de la oración, no solo le hablamos a Dios, sino que también nos disponemos para escuchar su voz. En la vida cristiana, es fundamental que mantengamos una vida de oración constante, porque es en la oración donde Dios nos revela las señales que necesitamos para entender su voluntad. La oración como herramienta para la guía divina. Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar sin cesar. En Lucas 18:1 se nos dice: Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración constante no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que nos prepara para recibir la revelación divina. Al orar continuamente, nos sintonizamos con el corazón de Dios, lo que nos permite discernir más fácilmente sus señales en nuestras vidas. La importancia de escuchar en la oración. A menudo, cuando oramos, estamos muy enfocados en decirle a Dios lo que queremos o necesitamos, pero es fundamental también aprender a escuchar su voz. Dios habla en muchos momentos, pero a menudo lo hace en un susurro tranquilo o en una sensación de paz en nuestro corazón. Al dedicar tiempo a la escucha activa durante la oración, podemos discernir las señales de Dios que nos guiarán en el camino correcto. La oración no debe ser un monólogo, sino un diálogo constante con Dios. El poder de la oración en la toma de decisiones. Cuando enfrentamos decisiones importantes, la oración se convierte en nuestra herramienta principal para buscar la dirección de Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones a Dios. Al orar, no solo pedimos respuestas, sino que también nos preparamos para escuchar y discernir la guía de Dios. La oración en momentos de incertidumbre se convierte en un medio para reconocer las señales claras que Él nos está enviando. El discernimiento en la paz que viene de Dios. En medio de nuestras oraciones, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una de las señales más claras de que estamos en el camino correcto. Cuando oramos y experimentamos una paz profunda, es posible que Dios esté confirmando que estamos tomando la decisión correcta, o que estamos avanzando hacia la dirección que Él ha planeado para nosotros. La oración como protección contra el engaño. La oración también actúa como una protección contra el engaño y las falsas señales. El enemigo puede intentar desviar nuestro camino con mentiras y confusión, pero cuando oramos, estamos buscando la sabiduría divina que nos protege de las trampas del enemigo. A través de la oración, pedimos a Dios que nos revele las señales auténticas y nos dé el discernimiento necesario para identificar y rechazar las falsas indicaciones que nos apartan de su voluntad. Felicidades por haber llegado hasta el final de este estudio. Sabes, no es fácil mantenerse enfocado en un mensaje como este, pero el hecho de que hayas llegado hasta aquí es una muestra de tu compromiso con tu fe y con la búsqueda de las señales de Dios en tu vida. Quiero que sepas que tu esfuerzo y tu deseo de conocer más sobre el poder del discernimiento te posicionan como alguien especial a los ojos de Dios, que te ha guiado hasta este momento de reflexión y aprendizaje. Has dado un paso importante, y ahora quiero que continúes este viaje con fe renovada. No dejes que este estudio termine aquí. Tu discernimiento, tu capacidad para reconocer las señales de Dios, tiene un propósito divino, y eso lo verás manifestado en tu vida diaria. Dios tiene planes maravillosos para ti, y ahora más que nunca estás preparado para seguir su dirección con claridad.
Antes de cerrar este video, quiero invitarte a participar activamente. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes un comentario con una frase que refleje lo que has aprendido hoy. Escribe algo como, Dios me guía en cada paso, o, ahora sé cómo reconocer sus señales, porque esto es un testimonio de tu compromiso con lo que has aprendido. Al comentar, estás compartiendo tu testimonio y al hacerlo, estás ayudando a otros a entender el poder del discernimiento de Dios. También, haz clic en me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Cada vez que le das me gusta a este video, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, permitiendo que más personas necesiten esta enseñanza puedan encontrarla. Es tu pequeña contribución para expandir el reino de Dios. Y te agradezco por ello. De corazón, gracias por ser parte de este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Recuerda que hay muchas personas que no tienen acceso a una iglesia o a un pastor que los guíe. Y este canal es una herramienta de apoyo para ellos. Si te suscribes, no solo te estarás beneficiando de más enseñanzas, sino que estarás ayudando a muchos otros a recibir la luz de la palabra de Dios. Hazlo ahora, porque nunca sabemos cuántas personas pueden ser transformadas por algo tan simple como un clic. Finalmente, quiero que te tomes un momento para estar en paz. No pauses este video. Deja que la música que escuchas ahora te envuelva en la presencia de Dios. Dedica unos minutos para dar gracias por este día y por lo que Dios ha revelado a tu corazón. Aprovecha este tiempo para orar, reflexionar y sentir la paz de su Espíritu en tu vida. No dejes que la conexión con Él termine aquí. Sigue siendo fiel, sigue buscando y recuerda que Dios te guía a través de cada paso que das. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida. Nos vemos en el próximo video, que será otro paso en tu camino espiritual. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.